Un libro que estaba leyendo habla de este hombre, es un presidente de un seminario que fue a un viaje a California. Y estaban subiendo una montaña y llegaron hasta el lugar más alto de esa zona de Estados Unidos, que se llama Mount Whitney, o el Monte Whitney. Mide 14.495 pies de altura. Y alguien que estaba con él en ese momento, mientras veían la gloria del paisaje, el horizonte y todo lo que se abría ante él en la altura tan grande de esta montaña, alguien le dijo: oye, ¿sabes qué? Hay algo curioso, que apenas a 80 millas de aquí, a 80 millas, hay otro lugar muy importante que se llama Death Valley, el Valle de la Muerte se llama. Y está a 280 pies bajo la altura del mar. O sea, es uno de los lugares más bajos de todo el mundo. Y hay un calor ahí tan fuerte que puede llegar a 134 grados en la sombra. Y en esa altura es perpetuamente frío. Entonces él podía ver todo lo que estaba en ese lugar tan alto y el frío constante, y decir: apenas aquí cerca estaba el lugar más bajo, constante calor, insoportable. Algo así es lo que Pablo, el apóstol Pablo, está haciendo con nosotros y con sus lectores en Efesios capítulo 2, del 1 al 10. El primero nos lleva a las partes más profundas del pecado, de nuestra muerte espiritual, de cuán terrible condición estábamos antes de Cristo, de recibir la gracia de Dios. Y después nos sube a las alturas sublimes de la gloria de Cristo en el cielo, y la salvación y las riquezas que nos ha dado. Nos lleva a nuestro punto más bajo y a nuestro punto más alto en tan solo unos versículos. Y todo esto está enfocado en un tema que es el tema de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Entonces hoy profundizaremos qué es la salvación por gracia. ¿Qué significa que somos salvos por su gracia? Y ese es el título del mensaje de hoy: salvos por su gracia. Y para esto vamos a estar respondiendo 4 preguntas. Estar respondiendo 4 preguntas para entender qué es lo que Pablo nos está diciendo en este texto. Vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿qué es la gracia de Dios? Y en esta pregunta quizá no lidiamos con mucho texto. Es una pregunta que necesitamos responder antes de comenzar a estudiar nuestro texto. ¿Qué es esto de la gracia de Dios? Te puedo decir primero lo que yo pensaba que era. Lo que yo pensaba que era antes de ser cristiano, cuando empezaba a conocer acerca de Jesús. Yo pensaba que la gracia era dar gracias con S al final. Ser agradecido por algo. También en un momento cuando me preguntaron: ¿en serio sabes qué es gracia? Yo pensé, quizá es ese tipo de comportamiento con gracia o con carisma. Y entendí que estas formas de usar la palabra quizás son comunes, pero no es lo que la Biblia está tratando de decir. El concepto bíblico de la gracia de Dios es uno de los conceptos más profundos de toda la Biblia. Y muchos dirían que es lo que separa al cristianismo de todas las religiones del mundo. La gracia. ¿Qué es la gracia? Vamos a responder a esta pregunta entonces. Quiero darte algunas definiciones que encontré que me han ayudado bastante.
Primero, Greg Allison, un profesor del seminario, define la gracia como la bondad de Dios expresada a los que merecen condenación. Ok, en todas las religiones del mundo, el Dios que haya, si mereces condenación, ¿qué te va a dar? Condenación. Pero la Biblia nos habla de este concepto de gracia en el que Dios muestra su bondad hacia personas que merecen condenación. Y él continúa diciendo, la gracia es el favor inmerecido de Dios. No lo merecemos y Él nos los da. Otra definición dice, la gracia es darlo todo a cambio de nada para aquellos que no merecen sino condenación. Y por último, Bryan Chapell, un presidente de un seminario y pastor, provee una definición más general de la gracia que es muy útil, porque nos ayuda a ver la gracia de Dios en toda la Biblia de principio a fin. Y esta es su definición. Gracia es la provisión de Dios para aquellos que no pueden proveer para sí mismos. Esa es la definición que más vamos a estar usando en el mensaje de hoy. Gracia es la provisión de Dios para aquellos que no pueden proveer para sí mismos. Y esto lo vemos en toda la Biblia de principio a fin. Y déjame ir rápidamente por toda la Biblia contigo y mostrándote esto. Comenzamos con el jardín del Edén, ¿verdad? Adán y Eva pecan y son exiliados. Pero Dios muestra su gracia cuando promete proveer un futuro salvador que va a derrotar a la serpiente. Ellos no podían proveer para sí mismos. Y Dios promete proveer un salvador de la simiente de la mujer, de Eva, para derrotar a la serpiente, que es Cristo Jesús. Y luego seguimos con el arca de Noé, donde Dios proveyó un medio de salvación, el arca, a Noé, que no tenía forma alguna de proveer rescate para sí mismo. También nosotros seguimos adelante y vemos a Abraham, donde Dios provee de tantas formas diferentes, ¿verdad? Vemos que con Abraham Dios primeramente le provee un hijo. Le provee un hijo a personas que es imposible para ellos concebir un hijo. Y luego Dios, después de proveer un hijo, le dice a Abraham que vaya a sacrificar a Isaac. Y recuerdan en esa historia, mientras van en el camino a sacrificar a Isaac, y dice, ¿dónde está el cordero para ser sacrificado? Y Abraham le responde, bueno, Dios proveerá el cordero. No hay forma alguna de que nosotros podamos proveer un cordero si no tenemos ningún cordero, pero Dios va a proveer para aquellos que no pueden proveerse para sí mismos. Y Dios lo hace. Y eso es un símbolo de lo que iba a hacer con Cristo Jesús. Y vemos a José, ¿verdad? Encarcelado, vendido como esclavo, y Dios le provee libertad de una manera sobrenatural. Y le provee estar en una de las posiciones sociales más importantes en Egipto, cuando él estaba totalmente desprovisto de bendición. Luego vemos que crece el pueblo de Israel y es esclavizado por el faraón. Y Dios provee libertad para un pueblo que no puede liberarse por sí mismo. Con plagas en Egipto y con Moisés para liberarles. Y después de eso ellos salen al desierto. ¿Y qué hace Dios? En el desierto, donde no hay comida, donde no hay agua, Dios provee para aquellos que no pueden proveer para sí mismos, dando el maná del cielo mismo y agua de la roca. Luego llegan a la tierra prometida, Moisés muere
Josué viene. Y Dios provee victoria tras victoria, victorias sobrenaturales al pueblo de Dios en la tierra de Canaán. Y luego se establece el pueblo y Dios provee reyes y profetas para hablar y guiar a su pueblo. Y vemos después que hay pecado en Israel y hay un exilio. Y es el exilio a Babilonia. Y en medio de ese exilio hay varias historias muy famosas en las que Dios provee salvación en medio de ese exilio de condenación. Por ejemplo, la salvación que le provee a Daniel, sobrenatural. Una salvación que él no podía proveer para sí mismo. Con leones, a sus amigos, ¿verdad? Tirados al fuego. A Esther misma. Dios proveyendo por medio de Esther salvación al pueblo judío en este tiempo de exilio. Y luego Él provee un retorno del exilio con Esdras y Nehemías, con cosas inimaginables, que con el dinero de este gobierno o nación que les había exiliado, iban a pagar por esos viajes, por esas murallas que se iban a hacer y esa reconstrucción de Jerusalén. Y después de 400 años de silencio, Dios provee a su Hijo Jesucristo para salvar a su pueblo de sus pecados. La vida, la muerte, la resurrección de Jesús, la salvación que Dios ha provisto, que es imposible que nosotros proveamos por nosotros mismos. Él mostró su gracia, que no merecíamos y que éramos incapaces de llevar a cabo. Y luego provee al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guía y nos instruye y nos disciplina y nos santifica y nos usa. Y proveyó la iglesia en la que nos animamos unos a otros y servimos a nuestro Señor. Y proveerá un día la resurrección final y victoria sobre todo. Su gracia, la provisión de Dios para aquellos que no pueden proveer para sí mismos. Su gracia está de principio a fin en toda la Biblia. Y ese es nuestro Dios, un Dios de gracia. Y eso determina y pone aparte al cristianismo a diferencia de toda religión. Esa es la gracia de Dios. Dios muestra su gracia cada vez que provee comida al hambriento y al moribundo, cada vez que está dando de descanso al que está exhausto, cada vez que da victoria a los débiles, cada vez que provee obediencia y fidelidad a los infieles, cada vez que perdona pecados, ¿verdad? Y cada vez que esto sucede, la Biblia está mostrando la gracia de Dios. Así que, entendiendo qué es la gracia de Dios, ahora podemos leer nuestro texto, ¿sí? Vamos a leer nuestro texto en Efesios 2, del 1 al 10. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros,
Es don de Dios. La palabra don ahí es regalo, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora sí vamos a enfocarnos en el texto y entender este texto con la segunda pregunta del versículo 1 al 3. Y la pregunta es: ¿quién soy sin la gracia de Dios? Pablo primero nos lleva a lo más profundo de lo que éramos, antes de llevarnos a lo más alto de lo que somos en Cristo. ¿Quién soy sin la gracia de Dios? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Pablo nos quiere mostrar la terrible condición espiritual en la que nos encontrábamos. ¿Quién soy yo realmente sin la gracia de Dios, sin Dios? Y es importante meditar qué somos sin Cristo, ¿verdad? ¿Qué sería de ti sin mí, sin la gracia de Dios y la salvación de Cristo? ¿Cómo estaría tu vida? ¿Cómo se vería? ¿Cómo se vería tu corazón? Y mis hermanos, Pablo expresa 5 características de una persona que aún no ha recibido la gracia salvadora de Dios. 5 características. Y yo te pido que mientras pasamos rápido por estas 5 características, examines tu propia vida. Examínala y pregúntate: ¿conoces personalmente la gracia de Dios? No información sobre la gracia de Dios, pero tú has experimentado la gracia de Dios. 5 características de alguien que no ha experimentado la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios. Primero, Pablo nos dice que sin su gracia estaríamos muertos. Esa es la primera, muertos. Esto significa que éramos absolutamente incapaces de amar la gloria de Dios, buscar su gracia y vivir en santidad. Imposiblemente, para nosotros no podíamos tener una vida, una relación con Dios, una vida espiritual. Estamos muertos. La vida de Dios no estaba en nosotros y no está en ti si no has recibido la gracia salvadora de Dios en Cristo. La vida de Dios está en ti. Teníamos una esperanza, tendríamos tanta esperanza de ser adoradores como tiene un cadáver, de ser un bailarín o un constructor. Imposible para nosotros llegar a ser adoradores, lo cual fuimos creados para ser. Ahora, ese era yo antes de recibir la gracia inmerecida de Dios, muerto, un cadáver espiritualmente. Mi pregunta para ti es: ¿has conocido la vida verdadera que hay en Cristo? ¿Verdad? ¿Aún estás muerto en tus delitos y pecados? Cuando tú ves tu vida, ves tu vida y dices: sí, yo veo que mi vida es en Cristo. O no, yo veo que mi vida es en delitos y pecados contra Dios. Segundo, ¿quién soy sin la gracia de Dios? Segundo, sin la gracia de Dios estaría siguiendo la corriente de este mundo, dice Pablo. Estábamos perdidos en un camino que lleva a la muerte y sin embargo estábamos confiados de que estábamos en el buen camino. Quizá a algunos le ha pasado que de repente están viajando en algún lugar y como que no era el camino indicado y siguen viajando y dicen: en algún momento voy a llegar, y siguen, y quizás si eres una persona muy terca y testaruda, dice: no, vamos a seguir adelante porque yo sé que este es el camino. Y todo se está poniendo más oscuro y todo se está poniendo tenebroso y seguimos adelante. Esa es la misma mentalidad, por cierto, usando esta ilustración, que en el mundo espiritual tienen las personas que no han sido rescatadas. Dicen: este es el camino, esta es la verdad. Estoy confiado en este camino que lleva a la destrucción. Y ¿sabes qué? Cuando alguien se me viene a los lados y me pregunta por dónde voy, yo le digo: es por este camino, ven, sígueme. Y seguimos por el mismo camino que lleva a la destrucción. Este es el camino
La corriente de este mundo del que habla Jesús cuando dice que amplio es el camino que lleva a la perdición. Lo que a este mundo le parece correcto realmente es pecaminoso y malvado. Y déjame preguntarte, ¿has roto tu relación con la corriente de este mundo? Con lo que a este mundo le parece, eso está bien. Tú estás viviendo de una manera que está bien, no es algo malo, no es algo escandaloso. Está bien. ¿Has roto con ese tipo de mentalidad o sigues aún en la corriente de este mundo? Es una señal de que necesitas ser rescatado por la gracia de Dios. Tercero, ¿quién soy sin la gracia de Dios? Sin su gracia estaríamos viviendo conforme a Satanás. Dice el versículo 2 y 3, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, Pablo no está diciendo, bueno, estos son ustedes. No era que yo vivía bajo el control de Satanás, pero ustedes sí. No, está diciendo todos nosotros vivíamos antes bajo la potestad del enemigo. La palabra Satán significa enemigo. No solo estábamos en el camino equivocado, también hay fuerzas espirituales que constantemente nos impulsan a seguir el camino equivocado. Y eso es lo que un comentario decía, dice, el versículo 2 nos enseña que hay fuerzas que nos empujan, nos seducen y nos animan a ir en la dirección equivocada. No solamente soy yo y mis amigos, es que literalmente la Biblia nos dice que Satanás y los demonios están animándonos a seguir firmes en el camino de la destrucción. Satanás obra en las personas que están conformes con su estilo de vida mundana y dicen, yo no quiero arrepentirme. Y no quieren reconocer por nada del mundo la necesidad de arrepentimiento y de salvación. ¿Estás bajo esa influencia? ¿Ese es tu estilo de vida? Cuarto, ¿quién son en sí la gracia de Dios? Bueno, sin su gracia estaríamos viviendo en los deseos de nuestra carne, dice Pablo. Estaremos viviendo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué significa esto? Eso significa hacer lo que le urge a nuestra carne y a nuestra mente. Fíjense lo que dice el versículo, incluye la mente. No es algo físico, corpóreo, que la carne es mala. Es que todo nuestro ser está lleno de pecado y somos muertos como un cadáver. Y hay deseos en nuestra carne y en nuestra mente que si nosotros somos obedientes, fieles a lo que le urge a nuestra carne y a nuestra mente, mostramos de que estamos perdidos, ¿verdad? Y eso éramos todos nosotros. Déjame desviarme un momentito de eso y decirte, si tú eres cristiano, es decir, no si tú tienes el nombre de cristiano, te llamas cristiano, te dices tú mismo de cristiano, si la gracia salvadora de Dios ha llegado a tu vida, has creído en la muerte sustitutoria de Cristo por tus pecados, eres perdonado de tus pecados, tienes un nuevo corazón, eres un hijo de Dios verdadero. Y tú estás en un pecado y tu mentalidad es, yo nunca voy a salir de este pecado. Estás negando absolutamente la palabra de Dios. Esa no es la descripción de un hijo de Dios. Más bien, tu mente debe ser, Pablo me está diciendo, nosotros éramos esclavos, obedientes, fieles a los deseos de nuestra carne y de nuestra mente. Éramos. O sea que hemos sido liberados. Yo soy libre y no tengo, ni debo, ni quiero
vivir una vida en obediencia a la carne y a la mente pecaminosa. Yo he recibido la gracia de Dios y el Espíritu Santo para vivir en libertad. La libertad de la santidad. Y quinto, ¿quién somos sin su gracia? Sin su gracia seríamos hijos de ira, dice Pablo. Hijos de ira, de la ira de Dios. El Salmo 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces, Dios, tú aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y Dios en toda su santidad y su justicia se manifiesta con la ira santa de Dios ante el pecador. Somos como criminales ante un juez perfectamente justo. No podemos seducir a este juez, no podemos comprarlo, no podemos sobornarlo, no podemos hacer que nuestra sentencia sea más corta por favores especiales. Dios es perfectamente justo y santo. ¿La ira de Dios aún está sobre ti? Ahora, todo esto somos, mis hermanos, sin la gracia de Dios. Un muerto que no puede proveer para su propia vida. Un criminal que no puede llevar a cabo su propio perdón. Un esclavo del enemigo, de Satán, que no puede liberarse a sí mismo. No podemos proveer para nosotros mismos lo que más necesitamos. Debemos ser rescatados. No podemos hacerlo. Y ahí es donde entra la gracia de Dios. La bondad, el amor, la misericordia de Dios. Recuerda la definición de esa gracia. Gracia es la provisión de Dios para aquellos que no pueden proveer para sí mismos. Si somos un cadáver, si somos un esclavo, no podemos proveer para nosotros mismos. Por lo tanto, necesitamos esa provisión de Dios que no puedo proveer para mí mismo. Eso fue lo más hondo de donde Pablo quiere llevarnos y mirar nuestra condición espiritual sin la gracia de Dios, sin Cristo. Y hacernos sentir, y si te has sentido incómodo por ese momento, eso es lo que Pablo quiere. Que veamos esto y digamos, qué terrible condición, qué negativo mensaje, dice. Y Pablo quiere que veamos este mensaje tan negativo. Y si estamos ahí, busquemos salir lo más pronto posible de ahí y clamar por la gracia salvadora de Dios. Vamos a el tercer punto. Dijimos primero, ¿qué es la gracia de Dios? Segundo, ¿quién soy sin la gracia de Dios? Tercero, ¿qué logra la gracia de Dios? ¿Qué logra la gracia de Dios? Y el versículo del 4 al 7, Efesios 2, del 4 al 7, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es la palabra de Dios. ¿Cómo empieza ese versículo 4? Si tú ves en tu propia Biblia cómo comienza ese versículo 4. Comienza diciendo, pero Dios. Esta pequeña frase contiene todo lo que hizo la diferencia en nuestras vidas si tú has sido salvado por la gracia de Dios. En esta pequeña frase está contenido toda la gloria de nuestra salvación, la bondad inmerecida de nuestro Dios, el rescate que necesitábamos. Pero Dios. En otras palabras, para ayudarte a ver el contexto, Pablo dice, estábamos perdidos, pero Dios. Estábamos sin esperanza, pero Dios
éramos esclavos. Pero Dios, estábamos muertos espiritualmente, dice Pablo. Pero Dios, estábamos condenados a recibir la ira infinita y santa de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Pero Dios qué? Pero Dios nos dio a Cristo. Pero Dios proveyó a su Hijo. Pablo dice que la solución está en Cristo. En Cristo Dios nos ha mostrado todas las riquezas de su gracia y bondad para con los pecadores. Y si estás en Cristo, eres rico. Y si estás sin Cristo, estás perdido. Este pasaje nos introduce a uno de los temas más profundos de la Biblia, de la teología cristiana, que es la unión con Cristo. El versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, unidos a Cristo, por gracia sois salvos. La unión con Cristo nos enseña que somos salvados al ser unidos a Cristo, y así todo lo que es de Cristo es nuestro. Y déjame que tú lo veas en el mismo pasaje. Todo lo que es de Cristo, porque estamos unidos a Cristo, ahora es nuestro. Como si yo lo hubiera vivido. Como decía Martín Lutero, las palabras mismas que Cristo habló como si fueran mis palabras, y las acciones mismas que Cristo hizo como si fueran mis acciones, porque todo Él es mío y todo yo soy suyo. Y en ese mar que es Cristo se ahogan mis pecados completamente, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y qué dice nuestro pasaje? Que Cristo ha muerto al pecado. Bueno, nosotros también. Cristo, nuestro pasaje dice, Cristo ha resucitado para nueva vida. Entonces nosotros también, versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó. ¿Acaso Cristo ha sido glorificado y puesto en el trono del reino de Dios? Nosotros también. Dice verso 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y con qué propósito hizo esto Dios? ¿Por qué mostrar tanta gracia por sus enemigos, que somos nosotros, anteriormente? Bueno, Pablo nos dice, lo hace con el propósito de mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si eso es muy confuso, lo cual es un poco confuso, en otras palabras está diciendo Pablo, Dios está demostrando, lo hizo para demostrar en el futuro, en el fin de todo, en el día final, en la eternidad que viene, para demostrar en sus escogidos cuán bondadoso y lleno de amor y de gracia realmente Dios es. Eres el tesoro de la gracia de Dios, y Él te ha dado todos sus beneficios y te ha bendecido en toda bendición espiritual, para que en el día final Él pueda mostrar ante todo el universo y millares de ángeles cuáles son las riquezas de su gloriosa gracia en Cristo. ¿Qué logró la gracia de Dios? Eso fue lo que logró la gracia de Dios. Y por último, para terminar, último punto, ¿cómo obtengo la gracia de Dios? ¿Cómo obtengo la gracia de Dios? Si la gracia de Dios es tan maravillosa, si tiene los infinitos tesoros de Dios a nuestra disposición, ¿cómo entonces puedo obtener esa gracia de Dios? Versículo 8 al 10 nos lo dice. Después de escuchar todo lo que Dios ha hecho, la respuesta a la pregunta, ¿cómo obtengo esta gracia? La respuesta a esa pregunta es, no puedes comprarla, no puedes ganártela,
no puedes arrebatarla, no puedes demandarla. Escúchenme bien, mis hermanos, la gracia de Dios tiene que ser dada por Dios de manera libre. Tenemos un Dios libre. Él tiene misericordia con el que tiene misericordia. Él derrama esta gracia según su voluntad, y la salvación es por gracia, por fe. Pablo toma un tiempo para aclarar esa salvación que no es por obras. Y dice, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí está la clave. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, se jacte y diga con orgullo, yo lo logré por obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pablo describe 4 cosas de la gracia salvadora de Dios. 4 cosas que rápidamente vamos a ver en el texto. Primero, la gracia de Dios es gratuita, gratis. No se puede comprar. Pablo dice, es don de Dios. Les digo, esa palabra don es la palabra regalo, es un regalo de Dios. Es gratis. La gracia de Dios es gratuita para ti y al mismo tiempo, escúchame bien, es gratis para ti. No es gratis en general. La gracia de Dios es gratis para ti. Es gratuita para ti y para mí. Pero es extremadamente costosa para Dios. Al precio de sangre comprada, la gracia que te salvó. En la cruz, Dios pagó el precio para que tú recibieras su gracia gratuitamente, un regalo de Dios. Si tú estás todavía convencido de que tienes que caminar de rodillas por 10 horas para ganar la gracia de Dios, si tú estás convencido todavía que tienes que comprar el aceite de Jerusalén y el manto ungido para recibir la gracia de Dios. Si tú estás convencido todavía que tienes que hacer un cheque de $1,000, de $2,000, ofrendar tu carro a la iglesia para poder obtener la gracia de Dios, estás totalmente equivocado. La gracia es un don de Dios que Él ya pagó. Y si alguien te la está vendiendo, es scam. Ya está pagado. ¿Y a qué gran precio? Nunca, mi hermano, nunca deshonres el precio que pagó Dios en la cruz por la gracia que te dio al querer comprarla de alguien más. No deshonres la gracia de Dios. No deshonres la cruz. Primero, la cruz vale mucho más de lo que tú puedes pagar. Y segundo, Dios ya hizo ese sacrificio a gran costo. Segundo, la gracia de Dios, dice Pablo, se obtiene por fe, no por obras. No podemos sorprender a Dios. La gracia salvadora de Dios no toma en cuenta nuestras obras de justicia como razón para salvarnos. No es por esas obras. Estaba leyendo acerca de un artículo de algo que sucedió en Brasil hace un tiempo atrás. Un hombre estaba queriendo recuperar al amor de su vida que le había dañado la relación. Y este hombre se puso en las rodillas unas partes de una llanta porque iba a ir de rodillas 10 millas hasta donde su amada, para que ella viera esto y le perdonara. La gente mientras él andaba, wow, qué interesante, las noticias estaban ahí, salió en el periódico. Cuando él iba llegando, la muchacha se había ido porque ni siquiera quería verlo.
Si este hombre no podía sorprender y convencer a su propia exnovia de que lo aceptara, ¿cómo tú crees? ¿Y cómo yo creo? ¿Y cómo nosotros creemos que podemos sorprender a Dios? A Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y eso nos lleva al tercer punto, ¿verdad? Primero, la gracia es gratuita. Segundo, la gracia se obtiene por fe, no por obras. Y tercero, Pablo nos dice, la gracia destruye el orgullo. Dice ahí Pablo, para que nadie se gloríe. La gracia siempre produce humildad y gratitud. Y si la gracia se pudiera obtener por hacer buenas obras, esa persona llegaría al cielo y diría, qué destreza y qué habilidad tuve para poder ganar esta salvación. Mientras que los demás serían humillados al decir, bueno, no pude hacerlo. Pero sabiendo que el evangelio es por fe, por gracia, como un regalo, destruye nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque el evangelio dice, tú no puedes, tú has fracasado. Y nadie va a poder comprar esta salvación, no por obras. Dios, déjame que escuches esto, Dios ama humillar al soberbio. Una y otra vez en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios ama quebrantar el orgullo del soberbio, del orgulloso, del pedante. El soberbio, por supuesto, representado en última instancia en Satanás mismo. Pero el evangelio humilla a todos y glorifica solo a Dios. Es solo por gracia, no por obras. Esa gracia produce humildad. Y si tú dices, yo he sido salvado por gracia y eres un orgulloso, no es cierto. Estás equivocado, estás engañado. La gracia produce humildad. Si no, nunca has entendido la gracia y nunca has entendido el evangelio. Y finalmente la gracia produce buenas obras. Es el último versículo, el versículo 10. Versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es interesante esta parte de preparó de antemano. Me estás diciendo que, no soy salvo por obras, soy salvo por gracia, gratis, por fe. Pero digo, si yo vivo como cristiano, salvado, aceptado por Dios, si yo vivo y hago estas buenas obras, por lo menos no puedo decir, ahora yo las hice. Yo las hice y yo te las di. Y dice Dios, no. Como cristiano, incluso las buenas obras que tú estás haciendo y vas a hacer, Dios dice, sí, esas obras que tú hiciste, yo te las di. Yo las planeé de antemano. Las hiciste porque yo hice que tú las hicieras. Por lo tanto, no hay absolutamente nada de lo cual enorgullecerse y decir en humildad, cuán grande gracias hecho por mí. Incluso si estamos creciendo nosotros en buenas obras y estamos siendo generosos con la iglesia y con nuestros hermanos en necesidad, decir, wow, estoy siendo mejor. Dice, no. ¿Sabes qué? Si Dios no hubiera preparado de antemano esa buena obra para ti, tú no lo harías. Oh, wow. La gracia produce buenas obras. La gracia de Dios nos transforma de adentro afuera. Dios es tan bueno que no quiere dejar que quedemos en pecado. Él nos va a dar libertad, la libertad de vivir en santidad. Y déjame terminar con una historia para ti, mi hermano. Es un profesor del seminario. Él adoptó una niña. Y esta niña tenía una historia difícil. Tenía una historia difícil de que había sido adoptada por otras familias de foster care. Algo que él se dio cuenta con las historias
fue que la familia anterior que esta niña tenía, cada vez que iba a Disney World, no la llevaba a ella. Llevaba a los demás hijos, que eran naturales, pero a la hija adoptada no la llevaban. La dejaban en el cuidado de otra persona y se iban a Disney World. Y esto había pasado varias veces con esta familia anterior. Y ella estaba traumada por esto. Adoptada esta niña, ellos se dieron cuenta de esto y dijeron, bueno, vamos a planear un viaje familiar y vamos a ir a Disney World y vamos a ir con ella. Y cuando estuvieron un poquito hablando y discutiendo acerca de esto, se dieron cuenta de que esta niña estaba convencida de que la razón por la que sus padres anteriores, que los habían adoptado antes, no la llevaba a Disney World era porque ella se portaba mal. Y esto hizo algo en ella, raro, que empezó a reaccionar portándose terrible cuando se enteró que iban a ir a Disney World. Vamos a hacer un viaje familiar a Disney World, terrible. Y cada día que se acercaba más, peor se comportaba. Y por supuesto, empezaba a robar algunas cosas, empezaba a decir malas palabras, a herir a sus otras hermanas y hermanos. Y en este momento llega un punto tan terrible, ¿no? Y el padre adoptivo, hermano cristiano, profesor del seminario, la toma, ¿verdad? Y le dice, oye, ¿qué pasa? Vamos a hablar, ¿por qué te estás comportando así? Y dice la niña, ya sé qué vas a hacer. No me vas a llevar a Disney. Y él se puso a pensar, bueno, puedo usar esto para decirle, bueno, si te sigues portando así, pues no te voy a llevar a Disney. Para que se empiece a portar mejor. Pero se dio cuenta de que eso no era lo mejor. Y él siguió adelante, fueron a Disney y se estaba portando terrible en Disney el primer día. Luego llegó la noche y dice, esa noche en nuestra habitación del hotel, ella se comportó muy diferente. Estaba agotada, pensativa y un poco llorosa a veces. Pero su mes de rebelión se había desvanecido. Cuando llegó la hora de acostarse, oré con ella, la abracé y le pregunté, hey, entonces, ¿cómo fue tu primer día en Disney? Ella cerró los ojos y se acurrucó en su unicornio de peluche. Después de unos momentos, ella abrió los ojos ligeramente y dijo, papá, finalmente pude ir a Disney World, pero no fue por ser buena, es solo por ser tuya. Porque él le había dicho, es un family trip, es un viaje de familia. ¿Eres tú de la familia? Sí. Bueno, vamos. No fue por ser buena, es solo por ser tuya. Ese es el mensaje de la gracia. Cuando peor nos portamos, cuando peor nos rebelamos contra nuestro Rey, cuando nos volvimos los peores enemigos de nuestro Dios, Él nos adoptó, nos hizo suyos y nos dio todas las riquezas en Cristo Jesús. Si tú no conoces aún esa gracia, yo te animo el día de hoy. Deja toda tu vida atrás. No vale la pena aferrarse a ella. Deja todos tus pecados atrás. Deja todo lo que has conocido atrás y sé un discípulo de Jesús. Jesús, tu Salvador, el que murió por ti en la cruz, el que pagó el precio para darte la salvación gratuita, el que derramó su sangre en un madero y resucitó al tercer día en victoria para darte esa victoria.
Jesús, al que se le escuchó diciendo, el que venga a mí, no le echo fuera. Si quieres venir a Jesús hoy, recuerda, es por fe. Es gratis. Y si tú eres miembro de esta iglesia, déjame terminar diciéndote, la gracia que Dios da a los seguidores de Jesús, a los discípulos de Jesús, es infinita y para siempre. Nunca podemos dejar de recibir su gracia. Así que obedezcan lo que dice el apóstol Pedro y crezcamos, miembros de Highview en español, crezcamos en su gracia. Nunca dejemos de recibirla.